Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Laura Falces. Laura es escritora, ingeniera química y divulgadora y junto a su pareja Uli Moreno Montana lleva años compartiendo contenido sobre bienestar para vivir mejor y con más sentido. Laura y Uli son autores de varios libros como el bestseller internacional Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir y Nacidos para estar fuertes, ambos editados por la editorial Tenos. En esta charla nos centraremos en la temática de Nacidos para estar fuertes, que no habla solo de entrenamiento o nutrición, sino también de cómo aprender a entender el cuerpo y construir mejores hábitos en general. En concreto, Laura nos contará hoy cómo fue su proceso de transformación, de atravesar un trastorno de conducta alimentaria a construir una relación sana con su cuerpo y a disfrutar tanto de la comida como de sus entrenamientos. Veremos cómo vencer los obstáculos que muchas mujeres enfrentan a la hora de entrenar fuerza, cómo empezar, qué ejercicios son más efectivos, cómo llegar a realizar la primera dominada, qué cambios de mentalidad son necesarios para lograr resultados a largo plazo y mucho más. Pero antes de pasar a la entrevista, una novedad importante y es que el 12 de abril arranca la tercera edición del curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real. En esta tercera edición hemos actualizado todo el contenido, mostramos cómo usar las nuevas herramientas que han salido estos meses, hacemos más énfasis en el entorno de Gemini, que ha adelantado en muchos ámbitos a ChatGPT, y sobre todo, como gran novedad, profundizamos en el mundo de los agentes de IA con soluciones como Antigravity o Cloud Cowork, que son sin duda lo que más va a impactar la forma en la que trabajamos. Hace unos días abrimos las plazas y ya tenemos a más de 1000 personas dentro y en su gran mayoría repetidoras de años anteriores, lo cual me alegra mucho, es muestra de que realmente obtuvieron valor de las pasadas ediciones y haremos todo lo posible este año por seguir mostrando usos cada vez más avanzados de la inteligencia artificial, pero siempre prácticos y útiles para la mayoría de personas. Por suerte, casi todo el mundo usa ya la inteligencia artificial, pero vemos una brecha cada vez más grande entre quienes la usan simplemente para hacer preguntas a ChatGPT y hacer resúmenes y textos sencillos, respecto a quien aprende de verdad a usar agentes e integrarlos en sus flujos de trabajo diarios, y este será el foco de la tercera edición. Pero si partes de cero, también te puedes sumar porque hay 2 clases de introducción que ya están dentro de la plataforma y que te explican las bases para que puedas seguir después las clases en directo durante los próximos meses. En total serán 14 clases y nos vamos a centrar en cómo aprovechar el poder de la IA para mejorar la productividad, la salud, la gestión del conocimiento, nuestras finanzas e inversiones, la forma en la que aprendemos, la forma en la que realizamos nuestro trabajo y mucho más. Tienes todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, y el precio promocional termina el 31 de marzo. Y ahora sí, damos paso a la entrevista con Laura Falces, que por culpa mía hubo un fallo al principio, no se grabó la introducción, pero solo se perdieron unos segundos y por eso verás que entramos de lleno en materia. Vamos a ello. Y aunque podríamos hablar de muchas cosas, quería centrarme más en tu viaje personal y sobre todo en las lecciones que has ido extrayendo de ese camino, porque creo que van a ser muy valiosas, muy útiles para muchas personas, especialmente mujeres, pero no solo mujeres. Y para empezar, remontémonos al final de tu adolescencia, 19, 20 años. ¿Cómo describirías tu relación con la comida y también con tu cuerpo a esa edad? Pues Marcos, para mí esa época de los 19 años fue una época muy dura. De hecho, creo que es una de las peores etapas de mi vida, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y yo en ese momento estaba empezando a estudiar ingeniería y yo soy una persona en general exigente conmigo misma, pero en ese momento se me acrecentaron mucho esos puntos de exigencia y empecé a ponerme objetivos como un poco innecesarios, pues como sacar en la carrera todo matrículas de honor, y al final esa exigencia pues me la llevé al cuerpo, la trasladé al cuerpo y empecé a obsesionarme mucho con el peso, con mis piernas, con lo que veía en el espejo, y también era un momento crítico porque al final es el final de la adolescencia en el que sales fuera de casa, y yo salí fuera de casa a estudiar, y es un momento que puede ser peligroso porque nadie te está viendo y es un momento en el que vas solo y puedes empezar a tomar malas decisiones. Y a mí ese aislamiento junto con la autoexigencia pues me llevó a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. En ese momento me obsesioné mucho con el peso. Yo tenía una cifra en la cabeza que eran 47 kilos y además, no me digas por qué, pero
era una cifra que yo tenía sin criterio, sin ninguna referencia, porque yo en ese momento no tenía referentes mujeres fuertes, ni ningún marco de referencia saludable, tampoco entendía nada sobre composición corporal. Entonces, en ese momento mi criterio era pues como el de muchas chicas, rollo, si no tengo un hueco entre las piernas, pues estoy gorda. ¿Y qué pasa? Que cuando no entiendes cómo funciona tu cuerpo, pues empiezas a tomar malas decisiones desde el miedo, y lo curioso es que te obsesionas con hacerlo bien sin saber ni siquiera qué es hacerlo bien, porque no sabes nada ni de alimentación ni tampoco de salud. Entonces fue un proceso muy complicado, y por ponerlo en perspectiva, me parece una locura, porque yo en su día me veía gorda con 47 kilos y ahora, hoy en día, peso como 13 kilos más, estoy alrededor de 60 kilos y me siento pues más fuerte, más atlética, más guapa y más segura que nunca. Y todo eso gracias pues a la información y sobre todo a entender cómo funciona mi cuerpo para dejar de tener miedo y para dejar que cualquier información que yo recibía del exterior o opinión pues calase mucho en mí, ¿sabes? Dices que te faltaba ese conocimiento básico sobre cómo funciona el cuerpo, ¿no? Sobre qué es realista, qué es saludable. No sé si quizás fruto de ese aislamiento pasabas mucho tiempo en redes sociales, donde sabemos que abunda el ruido, la desinformación, ¿no? Estábamos quizás infoxicados. Entonces no sé si además de tus propias exigencias, autoexigencias, como pesar 47 kilos, que suena un poco arbitrario, bueno, suele ser 50 en el caso de mujeres, sí, que es igual de arbitrario, pero es un número redondo, ¿no? Debe ser tu mente de ingeniera que buscaba los 47. Pero ¿crees que te influía ese ruido de las redes sociales o recuerdas mensajes que te produjeran quizás ansiedad? Pues en ese momento sí que es verdad que no existía el ruido que hay ahora en redes sociales, pues el miedo a comer carbohidratos, los picos de glucosa, truquitos, pero sí que es verdad que en ese momento había un ideal claro de belleza y era pues la típica mujer delgada, entre comillas, tonificada y sin mucha masa muscular. Entonces, aunque no había tanto donde compararse como hay ahora, que en cualquier red social, cualquier perfil, pues puedes ver cuerpos, entre comillas, perfectos, sí que había pues los típicos tips de internet de cómo reducir el espacio entre los muslos, la típica herramienta para editar fotos. Yo me acuerdo que con mis amigas utilizábamos una herramienta de licuar, que era para modificar el físico, o me acuerdo una aplicación de móvil que a mí me hizo mucho daño, y es una aplicación anónima en la que pues, gente de, no sé si eran 10 kilómetros alrededor, podía opinar de otras personas, y ahí pues, muchas personas hacían comentarios del cuerpo de chicas, de chicos, y al final no te lo decían directamente a ti, pero veías la opinión sobre los físicos de los jóvenes de esa época, ¿no? Entonces, al final era una presión que tú tenías encima, y al final, hoy, sí que es verdad que antes era con desinformación, y hoy al final pasa lo mismo, porque hay mucha información, pero tampoco hay filtro ni contexto. Entonces, claro, hoy en día sí que es verdad que, por suerte, entrenar fuerza se ha puesto de moda y el prototipo de mujer fuerte está mucho más, entre comillas, de moda, pero sigo pensando en que, aunque haya muchas chicas que van al gimnasio, aún falta mucho para que la mujer fuerte se instaure como algo normal en la sociedad, ¿no? Sigue habiendo pocos referentes de mujeres fuertes, ¿no? Y está cambiando, por supuesto, y cada vez hay más, por suerte, pero creo que las chicas jóvenes todavía están mucho más expuestas a físicos femeninos muy delgados, con poca grasa, pero también poco músculo, y esto lógicamente influye en lo que van a considerar también estéticamente deseable, ¿no? Mencionaste varias veces la importancia del conocimiento, ¿no? De entender cómo funciona el cuerpo, y quería preguntarte si en tu caso hubo un momento en el que hiciste clic, ¿no? Y a raíz de qué, si lo hubo, o si fue un proceso más gradual de ir aprendiendo las bases y cambiando poco a poco tu mentalidad. Pues por contextualizar un poco cómo yo me encontraba también en ese momento a nivel físico y mental. Yo a nivel físico claramente estaba en infrapeso. Si tú miras IMC, porcentaje de grasa, estaba muy por debajo del rango de lo que se considera saludable. En ese momento yo no lo sabía, claro. Pero sí que tenía síntomas de desnutrición, como puede ser, pues me empezó a salir vello blanco por el cuerpo, tenía distensión abdominal, muy baja energía. Me acuerdo que me tomaba pues 5 o 6 cafés al día para estudiar, porque estudiar era mi prioridad. Esto hacía que durmiera muy mal y muy poco. También me acuerdo que era súper estreñida, igual tardaba en ir al baño 6 días
a los 6 días iba al baño, me mareaba mucho, estaba todo el día en urgencias. Me acuerdo que cada 2 por 3 llamaba a mis padres que me había puesto mala, porque al final cuando tienes una desnutrición pues faltan muchas cosas, ¿no? Y además te cuesta mucho más recuperarte. Y además cuando no cuidas el cuerpo, pues la salud mental es la siguiente en verse afectada. Y en ese momento pues yo tenía mucha ansiedad, eran frecuentes los ataques de pánico, estaba en general como muy irritable, me acuerdo que estaba estudiando y se me dormían las manos, y luego mentalmente también era agotador porque yo hacía todo el rato, todos los días, conductas que alimentaban el problema. Pues me pesaba igual 3-4 veces al día, si veía algo que no me gustaba restringía comidas, me acuerdo que tenía enfermizamente carpetas en el móvil de fotos de piernas mías, de otras chicas, cuando pasaba por un espejo solo me miraba las piernas, o sea, no tenía una vista general de mí, era como que iba todo el rato a mirar defectos. Y sí que es verdad que para mí hubo un clic, por suerte, en la residencia de estudiantes en la que vivía, conocí a Uli, que es coautor del libro, y ya sabéis que es mi pareja y mi compañero de entrenos, de vida, de todo en general. Y allí empezamos a convivir juntos a diario y él empezó a ser consciente del problema que yo tenía, ¿no? No lo habíamos hablado hasta entonces, pero bueno, él empezó a ver algunas cositas. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un filtro irracional para todo y él un día, Uli en su día ya era muy deportista, y un día me propuso bajar al gimnasio y yo en vez de tomármelo como que guay, me está invitando a un plan suyo, ¿no? Incluyendo en un plan suyo, pues me acuerdo que me rayé y dije, guau, me está diciendo que baje al gimnasio porque estoy gorda. Entonces, como que el filtro por el que yo pasaba todo era por el estoy gorda y me están mirando y estoy muy mal, y hubo un momento en el que me sentía tan mal que lo verbalicé. Y en ese momento yo hablé con Uli de cómo me sentía y para mí eso fue un clic, porque creo que lo importante de cuando yo le dije a Uli que me veía gorda y le conté lo que eso suponía en mi vida, en realidad se lo estaba contando porque yo ya era consciente de que algo no estaba bien, de que había algo que me estaba haciendo sentir mal, y ese es como el punto de partida, creo que para cualquier cambio, ¿sabes? Como reconocer que tienes un problema. Sí. Y siempre lo decimos. Sí, siempre decimos que, porque yo al principio le decía, tú me salvaste, pero realmente no, realmente Uli no me salvó, pero sí me ayudó a que yo me salvara, y fui yo quien quiso salvarse, dispuesta a hacer un gran trabajo, y el gran trabajo vino como por 2 líneas. Una, la terapia cognitivo-conductual, que básicamente se basa en detectar pensamientos distorsionados que alimentaban ese trastorno de conducta alimentaria y sustituirlos por conductas concretas y repetidas en el tiempo, pues que poco a poco me ayudaban a salir del bucle. Y luego, por otro lado, y esto me ha acompañado desde entonces hasta hoy, el aprendizaje, porque entender cómo funciona mi cuerpo, qué es una caloría. Yo tenía mucho miedo a algo que no sabía ni siquiera qué era. O cómo el cuerpo construye músculo, por qué necesitaba grasa a nivel hormonal. No sé, entender la comida como energía, ¿sabes? Y mi siguiente pregunta iba justo por ahí, ¿no? Sobre qué cosas aprendiste que te ayudaron a ir cambiando tu mentalidad, ¿no? Como ver la comida como energía, entender que necesitabas grasa, entender cómo se gana músculo. ¿Alguna otra cosa que te ayudase y que pueda ser útil también para las chicas jóvenes que nos escuchan? Sí, primero, lo más importante, que el peso por sí solo no significa nada. Lo importante no es cuánto pesas, sino de qué está compuesto tu cuerpo, ¿no? Es mucho más importante, pues, estar en un rango de grasa saludable, y saludable no quiere decir muy bajo, quiere decir ni muy bajo ni muy alto, porque al final 2 personas pueden pesar 60 kilos y una persona estar sana y tener un porcentaje de grasa óptimo, y otra persona estar con un porcentaje de grasa muy elevado con el mismo peso. Entonces, en ese momento como que dejó de importarme. Bueno, fue un proceso largo, si quieres luego un poco te cuento cómo fue la terapia, pero me dejó de importar el peso y empecé a priorizar mucho el peso que yo levantaba en el entrenamiento, ¿sabes? O sea, como que los números son importantes siempre y cuando estén enfocados a una progresión, una sobrecarga progresiva, y no tanto a un peso que realmente no me dice nada, porque incluso yo ahora mismo, si un sábado me como una pizza, al día siguiente sé que voy a pesar más, ¿sabes? Porque estoy más llena de glucógeno muscular. Entonces, como que el peso no es tan importante. Y luego, que entrenar y descansar, yo pensaba que me iban a quitar tiempo de mis estudios, y realmente era justo eso.
el tiempo que yo necesitaba para estar bien cada día. Entonces, esa mentalidad que tiene mucha gente de no, es que no tengo tiempo para entrenar, es que es justo al revés, es que entrenar te va a hacer estar bien el resto del día, ¿sabes? Y luego algo importante, porque siempre abogamos, Uli y yo, por aprender, pero en estos casos no basta solo con aprender, porque tú puedes pensar, o sea, tú puedes saber que el peso no es lo más importante y, sin embargo, que te siga importando. Entonces, en este caso, es muy importante ir a la mente y, en mi caso, a una terapia conductual, en el sentido de que por mucho que te digan que no estás gorda, hasta que tú no veas qué conductas alimentan ese pensamiento que tú crees que estás gorda, pues nada va a cambiar. Entonces es muy importante todo el tema de las conductas que tú haces para reforzar ese pensamiento, ¿sabes? Claro, porque una cosa es entender intelectualmente que el peso no es la métrica más importante, ¿no? Y otra muy distinta es que si ves que la báscula sube 1 o 2 kilos un día, que no te afecte emocionalmente, ¿no? Son vías distintas y ese cambio emocional profundo es la clave, ¿no? Dices que en tu caso te ayudó mucho la terapia cognitivo-conductual. ¿Podrías compartir qué grandes herramientas te dio que creas que puedan ser útiles para otras personas? Pues mira, la terapia principalmente me aportó psicoeducación. Al final, con datos objetivos, pues con el porcentaje de grasa, IMC, yo podía ver que yo no estaba gorda, vale, pero yo me seguía viendo gorda. Entonces, lo que hace la terapia conductual es ir a ver qué conductas están reforzando ese pensamiento. Entonces, dejamos de hacer conductas como, por ejemplo, dejé de pesarme, a mí el número me condicionaba mucho lo que comía, y pasé de pesarme varias veces al día a estar 1 año sin pesarme. Corté con el bucle de comparación constante, pues todo lo que te decía, ¿no? De fotos recortadas, carpetas y demás. Empecé a mirar mi cuerpo en el espejo completo y no fragmentado. Empecé con una reintroducción de alimentos y sobre todo también ser muy consciente del autodiálogo. Y esto era como cosas que íbamos revisando todas las semanas. ¿Y qué pasa? Que al eliminar los números y las referencias del medio, pude empezar a construir hábitos que me hacían sentir mejor sin estar tan condicionada por esos números. Y al empezar a reintroducir alimentos, proteína, carbohidrato, un poco de todo, pues esto me permitía empezar a entrenar más fuerte, y eso hizo que además a los 19 años, que eres muy, muy joven, pues el cuerpo reaccionó de forma brutal. Entonces, claro, yo en ese momento no tenía ninguna información ni de lo que estaba comiendo a nivel de calorías, ni de lo que pesaba, pero claro, yo era consciente de decir, vale, si como más, yo voy a coger peso. Y seguramente lo estaba cogiendo, pero como no me estaba pesando, no tenía un número que me condicionara, así que me resultó como mucho más fácil reintroducir la comida, seguir entrenando y sobre todo no entrar en el bucle que yo tenía conmigo de castigo. Y un punto que yo creo que marcó la diferencia fue que empecé a bajar al gimnasio. Llego a bajar porque vivíamos en una residencia y teníamos el gimnasio literalmente en la planta -1, y empecé a bajar al gimnasio con Uli y sus amigos, siguiendo su programación, y yo les copiaba todo. Y poco a poco yo empecé a notar algo que para mí pues era muy fuerte, y era volver a mirarme en el espejo y ver cosas que me gustaban. Era como una sensación que hace muchísimo que no tenía. Entonces, a nivel físico era brutal. Además, empezaron a desaparecer todas las señales de desnutrición y empecé a sentirme como nunca. Y sí que es verdad que al cabo de 1 año hubo como un momento crítico, un antes y un después, y es que cuando yo ya pues estaba muy a gusto con mi rutina, con mi comida, mis entrenos, me veía muy bien físicamente, pues se me propuso volver a pesarme, porque el peso era algo que estaba ahí, ¿sabes? Y aunque yo lo había obviado, pues yo tenía ese miedo desde hace mucho tiempo. Entonces yo quería poder ver un número y convivir con ello sin que eso me condicionase. Y me acuerdo que me pesé y pesaba pues 8 kilos más. Y claro, el shock del principio fue heavy, pero sí que es verdad que ese shock fue como un clic, porque si yo antes de ver el número yo estaba bien y me gustaba lo que veía, el número no podía condicionar cómo me veía. Entonces, en ese momento estaba tan fuerte mentalmente que ahí fui consciente de todo el problema que yo había venido arrastrando, de lo irracional que era, y en ese momento totalmente me empezó a dar igual y me enfoqué en construir pues una mujer fuerte en vez de una mujer anclada
a un peso, ¿sabes? 100%. O sea, ese cambio mental es clave. Aunque, a ver, creo que tampoco se trata en general de no pesarse. Al final el peso es una métrica más que puede aportar información. Lo importante es cambiar la relación que tenemos con esa métrica y dejar de usar el peso como indicador de valía, ¿no? Pero creo que es verdad que cuando estás en un punto como estabas tú, ¿no? De preocupación excesiva por ese peso, ignorarlo completamente durante un tiempo, semanas, meses, pues puede ser una buena recomendación. Y sobre todo lo otro, ¿no? O sea, empezar a perseguir métricas no tan ligadas a cómo se ve mi cuerpo, sino a lo que mi cuerpo puede hacer, ¿no? Cuánto puedo levantar, cuánto puedo correr, cuánto puedo saltar. Y la mentalidad cambia cuando te alegras porque puedes levantar 1 kilo más en vez de porque pesas 1 kilo menos, ¿no? Y creo que este cambio de perseguir métricas corporales, estéticas, a métricas de rendimiento es importante. Y sobre todo el objetivo de que yo pasé de entrenar para no engordar a entrenar para sentirme capaz, ¿sabes? Claro. Pero por desgracia no suele ser la motivación inicial en la gente y diría que además en el caso de las mujeres, cuando deciden hacer ejercicio, bien para estar en forma, bien para perder peso, tienden a gravitar más hacia la zona de cardio del gimnasio, clases grupales, yoga, que todo está fantástico, eso está genial, no es una crítica, pero suelen hacer menos énfasis en el trabajo más puro de fuerza, a pesar de todos los beneficios que sabemos que aporta, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿eras consciente de todos estos beneficios o simplemente empezaste a entrenar fuerza porque ibas con Uli y sus amigos? ¿O cómo te decantaste por el trabajo más puro de fuerza? Pues en ese momento yo para nada sabía los beneficios que tenía el entrenamiento de fuerza y creo que hoy en día como que todo esto se ha instaurado muchísimo más. Y sí que es verdad que me acuerdo de una referente que tenía. Yo seguía a Vikika y me encantaba un poco pues, su cuerpo, lo que hacía y demás. Pero vamos, más allá de eso, tampoco sabía mucho cuáles eran los beneficios del entrenamiento de fuerza. Pero sí que es verdad que yo fui un poco por copiar a Uli y sus amigos, porque yo empecé a bajar con ellos y yo era, siempre lo digo, era como el pollo del grupo porque iban todos los chicos y yo. Entonces íbamos juntos y yo les copiaba todo lo que hacían. Y al final creo que esto para mí fue un punto muy guay porque el hecho de bajar con ellos y copiar lo que hacían y que me tratasen en su día como una más y sentirme pues un lugar como muy normalizado para mí hizo que yo nunca sintiera esa vergüenza de ir al gimnasio, que paréntesis, yo antes de esto había frecuentado gimnasios pero iba solo a hacer cardio y si cogía una pesa era para hacer pues alguna elevación lateral y en un rincón para que nadie me viera. Entonces, como que eso fue una época de compensar, pero cuando de verdad empiezo a entrenar fuerza fue cuando empiezo a bajar con Uli y sus amigos y empiezo a sentirme como una guerrera porque me acuerdo que ellos me decían, "Buah, eres la única tía que entrena con nosotros", tal. Entonces, eso me hacía sentir guerrera y además normalizaba el hecho de estar entrenando fuerza. En su día no estaba tan normalizado en las mujeres, había más hombres que hacían fuerza que mujeres y el hecho de bajar con ellos pues hacía que yo lo sintiera como algo normal. Y además el hecho de ser un gimnasio de residencia y no ser un gran gimnasio pues hacía que para mí fuera un lugar cero hostil. Entonces empecé a entrenar en un lugar como muy controlado, con personas conocidas y para mí fue muy fácil empezar en ese momento a entrenar y sin darme cuenta el gimnasio en ese momento pues se convirtió en el lugar en el que más cómoda me siento a día de hoy. Y es una parte más de tu terapia, ¿no? Sí. Y de hecho justo hoy compartía un vídeo que no es nuevo, ¿no? Pero se hizo viral hace unas semanas o meses, no me acuerdo, hace no mucho, de una chica que argumentaba en un podcast que el gimnasio era un entorno hostil para las mujeres con argumentos que, bueno, algunos me parecían absurdos, otros podrían ser válidos en ciertos contextos, no digo que no, pero creo que lo que logran estos mensajes es alejar más a las mujeres, ¿no? Meterles más miedo cuando yo creo que muchas de esas supuestas hostilidades están más en nuestra mente que en el gimnasio. Y la inmensa mayoría de las personas del gimnasio no están pendientes de ti, de lo que haces, de tu cuerpo, están a lo suyo, ¿vale? Generalmente mirando Instagram entre serie y serie. ¿Que te puedes cruzar con algún imbécil? Pues claro que sí, sin duda, y te lo vas a cruzar, ¿no? por estadística, pero también te los vas a encontrar en la parada del autobús, en el supermercado, pero creo que la mayoría de las personas van a lo suyo y además si interactúas con ellas o les pides ayuda, pues van a ser amables, van a ayudarte, van a compartir la máquina sin problemas y por eso no me gustan esos mensajes de miedo hacia el gimnasio o que lo pinta como un entorno hostil para la mujer, cuando puede ser, en muchos casos, como fue el tuyo, un sitio donde encuentras no solo salud, sino amistades, paz mental, etcétera, ¿no?
Y es verdad que en tu caso tenías a Uli, ¿no? Que era una gran ventaja para empezar. ¿Qué importancia le das eso, a tener a alguien, pareja, amigo, amiga, que te anime a ir al gimnasio a entrenar, fuerza en particular? ¿Y qué les recomendarías también a esas chicas, mujeres que tengan que ir solas porque no tienen pues esa pareja o esa compañía? Pues a ver, es evidente que como todo en la vida, pues tener un compañero que va en tu dirección ayuda, ¿no? Para mí fue mi motor, pero sí que es verdad que creo que el miedo a ir sola, sobre todo en las chicas, no es tanto por ir sola, sino por entrar a un sitio con gente y no saber qué hacer. Porque si tú llegas al gimnasio y sabes qué tienes que hacer, aunque tengas inseguridad, la inseguridad baja muchísimo. Entonces aquí de nuevo la información, ¿no? Es como tú no vas a la autoescuela y sin ningún concepto de seguridad vial te pones delante de la carretera a conducir. Tú tienes que tener como unas nociones básicas. Entonces creo que el miedo a hacer algo nuevo en público es normal y nos pasa a todos. Cuando empecé la universidad o cualquier trabajo, al final, al principio, tienes ese miedo a la exposición, pero creo que el hecho de exponerte, esto también es una terapia conductual, la terapia de exposición, pues cuanto más lo haces, menos raro te sientes. Y luego también creo que es importante normalizar que la gente está a su bola y que probablemente si tienen miedo sean igual que los tuyos y estén más pendientes de ellos mismos que de ti, que en el gimnasio hay gente majísima, que la gente que va de verdad a entrenar te va a ayudar. Y es más, yo cuando veo chicas entrenando y sobre todo cuando veo que entrenan como unas guerreras, de verdad que tengo admiración, lleven 3 meses o lleven 16 años, o sea, el concepto que la gente tiene de nosotros es muy diferente al que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y sobre todo, por ejemplo, los entrenamientos que hacemos nosotros, que son los entrenamientos que se pueden hacer con el libro de Nacidos para estar fuertes, son entrenamientos que se hacen en zona de racks. Y la zona de racks, además, suele ser una zona mucho más íntima que las máquinas. Y muchas veces lo que da corte pues, es pasearse por las máquinas, porque ahí suele haber pues, grupos de amigos, suelen estar muy vetadas de gente. Entonces, también para mí, por ejemplo, es mucho más cómodo tener mi lugar de entrenamiento y focalizarme en ese lugar acotado y saber que, pues eso, estoy foco entrenamiento y no dispersa de a ver quién está en el gimnasio, quién me está mirando y demás, ¿no? Sí que es verdad que también te digo que Uli y yo, a día de hoy, aunque podamos ir a cualquier gimnasio a entrenar solos, siempre nos venimos muy bien y siempre para nosotros es mejor entrenar juntos, pues porque puedes corregir al otro, puedes animar al otro, incluso hacer algo delante de alguien es como que te da ese input, ¿no? a meterte más caña. Entonces creo que un compañero siempre es un motor, pero no tiene que ser lo imprescindible para ir a entrenar. Claro, no deberías depender de tener esa compañía, pero evidentemente ayuda en todos los sentidos, ¿no? De motivación, de guía, si vas con alguien que tiene más experiencia, pero de nuevo, no tener esa compañía no es una excusa para no entrenar, ¿no? Eso es. Entrando más en detalle, ¿qué errores principales ves en las mujeres que empiezan a entrenar fuerza en general? Creo que son errores que casi todos hemos cometido de alguna manera al empezar, porque yo me acuerdo que era lo primero que pensaba, que era empezar queriendo arreglar una parte de mi cuerpo, ¿no? Como ver el cuerpo de una manera fragmentada. Pues quiero adelgazar las piernas, o quiero marcar abdominales, o quiero crecer el glúteo. Además, son como preguntas que me llegan muy a menudo de muchas chicas en Instagram, preguntando por una parte del cuerpo en concreto. Y en realidad el cuerpo no funciona por compartimentos. O sea, puedes fortalecer un músculo concreto, es verdad, pero no puedes hacer una pérdida de grasa localizada. Es algo que se pierde de forma global. Y además, si entrenas de forma aislada, pues vas a terminar frustrado porque no vas a conseguir lo que esperabas y además vas a generar desequilibrios en el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que el primer error es ver el cuerpo como algo fragmentado. Luego, creo que también se confunde mucho el ir al gimnasio con ir a entrenar, porque al principio tú vas y si pruebas máquinas, sales cansado y vienes de cero, pues al final es verdad que casi cualquier cosa te va a funcionar. Pero con el tiempo, si no hay un plan ni una progresión, te vas a estancar. Y aquí viene cuando mucha gente se frustra. Y además no ayuda nada la excesiva disponibilidad de máquinas que hay en los gimnasios, porque aunque no hayas pisado un gimnasio en tu vida, si tú vas al gimnasio y ves que hay una máquina, yo que sé, una máquina de glúteo, pues vas a pensar, si hago máquina de glúteo, esto supone que voy a tener el glúteo fuerte. Y eso no es así, ¿no? Es como pues el ejemplo del coche también, subirte al coche y pensar que por acelerar vas a conducir.
como que la vida y el entrenamiento no funcionan con soluciones aisladas. Siempre es como ver el mapa completo y verlo todo como un completo, ¿no? Como un todo. Y luego también creo que sigue habiendo, en su día cuando yo empecé aún más marcado, pero sigue habiendo etiquetas de ejercicios para chicos y ejercicios para chicas. No tanto como una etiqueta tal cual, pero sí que si tú entras a un gimnasio, pues es muy notable que casi todos los chicos están en la parte de curl de bíceps y casi todas las chicas están probando todas las máquinas de pierna y haciendo pues hip thrust como ejercicios más enfocados al glúteo. Y aquí a mí me da un gustazo, siempre lo digo, me da un gustazo ver a Uli entrenar pierna porque le veo entrenar pierna con esos pesos, con una técnica impoluta, y da un gustazo cuando un hombre se pone a hacer una sentadilla a un peso muerto con una buena técnica y realmente haciendo ejercicios que en teoría en el pasado eran de mujeres, que me parece brutal verlo. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que los ejercicios básicos y los ejercicios compuestos son los que construyen una base fuerte, ¿no? Y transforman más el cuerpo que ir aislando músculos concretos. Cuando digo ejercicios básicos, pues son los grandes patrones de movimiento. Una sentadilla, un peso muerto, una dominada, remos, preses... Sí, o sea, la base debería ser siempre esos ejercicios multiarticulares, ¿no? Tanto porque tienen más transferencia a las actividades del día a día, porque construyen más fuerza máxima, porque involucran más grupos musculares y son, por tanto, más eficientes y te permiten, pues, lograr más en menos tiempo, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que no puedas después de un tiempo incluir ejercicios más de asistencia o ejercicios de aislamiento para potenciar zonas que quizás por tu genética, por tu biomecánica, por lo que sea, pues se quedan más atrasadas o que simplemente quieres aumentar un poco más, ¿no? Es también válido, o me parece normal que los hombres en general quieren hacer algo más de énfasis en cuerpo superior, ¿no? En pecho bíceps, y las mujeres en pierna glúteo. Esto tiene incluso una explicación biológica evolutiva. El problema sería cuando estos ejercicios de aislamiento desplazan a los básicos y no construyes ni buenos patrones de movimiento, ni un físico equilibrado, ni capacidades físicas equilibradas, y además requieres mucho más tiempo para lograr un entrenamiento efectivo, ¿no? Entonces, resumiendo, primero los básicos, ser competente en esos grandes levantamientos o patrones, y después puedes ya complementar con trabajo más analítico. Hoy yo hablo de esta analogía o metáfora del martillo y el cincel, ¿no? Que se refiere a que al principio, si quieres hacer una escultura de un bloque de mármol, pues no puedes ir con un cincel, tienes que usar un martillo para romper con fuerza ese bloque, para crear esa figura gruesa inicial, ¿no? El David de Miguel Ángel, por ejemplo, y después ya para afinar, pues para ir creando ya el detalle de ese David, pues puedes usar más el cincel. Y aquí sería un poco lo mismo. O sea, el martillo son los ejercicios básicos multiarticulares, ¿no? Sentadilla, press de banca, press de hombro, peso muerto, remo, etcétera. Y después el cincel serán ya esos ejercicios más analíticos que aíslan músculos, y ambos tienen su utilidad, pero no podemos confundir una herramienta con la otra, ¿no? Total, o sea, diseñar ese entrenamiento en función de ejercicios compuestos, y lógicamente luego se pueden hacer ejercicios aislados que potencien un poco las zonas que cada uno quiere potenciar, ¿no? Y sobre todo también que entrenar no es hacer cosas distintas cada día, sino que es repetir lo básico el tiempo suficiente como para mejorar, que muchas veces nos perdemos en estas rutinas y en probar cosas nuevas, y que al final es mucho más simple que eso, y es aplicar pues una sobrecarga progresiva sobre los mismos ejercicios durante el tiempo suficiente como para poder ver cambios, ¿no? Sí, yo digo que para progresar no hay que hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias, como esos ejercicios básicos, de manera extraordinariamente constante, ¿no? El problema es que muchas veces pensamos que los entrenamientos más complejos, con ejercicios más extraños, con máquinas más modernas, con más variedad, que son mejores, y la realidad es que no. O sea, la clave está en los ejercicios básicos realizados con sobrecarga progresiva, aumentando gradualmente la carga, y después, pues sin duda, con variaciones inteligentes, ¿no? Que trabajen otras capacidades, otros ángulos de las articulaciones, pero sin perder de vista lo fundamental. Sí. Bueno, estábamos hablando de los errores que suelen cometer las mujeres que empiezan a entrenar fuerza, y si hablamos de los principales miedos que suelen enfrentar, ¿cuáles destacarías según tu experiencia? Pues yo creo que te hablo de miedos que últimamente recibo cuando pongo alguna publicación relacionada con salud, entrenamiento y demás, y es: no me quiero poner demasiado grande, no quiero parecer un hombre, o
o yo no voy a hacer pierna, que yo ya tengo suficiente pierna, o no, pierna no, porque no quiero que me crezcan más los muslos. Y yo creo que esto es como una mezcla de desinformación y percepción distorsionada de lo que supone ganar músculo, porque construir músculo es un proceso lento, un proceso de años, y además es un proceso que tiene que ir acompañado de una alimentación que vaya acorde con ese entrenamiento. Y yo conozco personas que llevan entrenando años una sentadilla con el mismo peso y están frustradas porque hay cero progresión, el cuerpo se ha acostumbrado y no significa que por estar entrenando continuamente vayas a construir músculo. Además, en este sentido, el cuerpo femenino, bueno, y el masculino también, pero el femenino tiene un entorno hormonal limitado para desarrollar grandes cantidades de masa muscular. Y si hay alguna chica que está pensando que se va a poner como una culturista, pues evidentemente tendrá que pensar que aquí pues puede haber uso de fármacos y uso de otras cosas que hacen que lo que estás viendo no sea ni mucho menos lo que tú puedes alcanzar con una buena planificación de entrenamiento y alimentación. Es un miedo común y te aseguro que nadie se va a poner como un culturista, ninguna mujer se va a poner como un culturista entrenando fuerza 3-4 veces a la semana. Bueno, ni 5 ni 6 tampoco. De hecho, es difícil que parezca que entrenas fuerza. O sea, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere progresión. Y ojo que las mujeres en porcentaje pueden ganar casi tanto músculo como el hombre. La testosterona aquí no parece tan importante, pero tiene mucha menos musculatura de partida, ¿no? Y por tanto, en términos absolutos, el potencial de ganancia muscular de una mujer es muy inferior. Hablamos en promedio como la mitad de los hombres y por eso, insisto, es muy difícil que una mujer gane más masa muscular de la que le gustaría, ¿no? Y ojo, si llegas a ese punto, que es muy raro, pues simplemente entrenas menos y ya está, ¿vale? Es fácil de solucionar, pero repito que es tremendamente difícil. Bueno, hemos hablado de los errores, de los miedos y si te pregunto por obstáculos o barreras que enfrenten aquí las mujeres de cara a entrenar fuerza, ¿cuáles destacarías? Pues las barreras, sobre todo, yo creo que por la época en la que vivimos, sobre todo, es la poca paciencia, que se junta yo creo que con la búsqueda de resultados rápidos y esto hace que las personas cuando empiezan a entrenar tengan unas expectativas irreales. Vivimos rodeados de mensajes tipo rutina de 3 días o prueba mi método o haz esto durante 30 días y consigue estos abdominales. Y al final estos mensajes para nuestro cerebro pues, son tentadores porque no solo queremos vernos mejor, sino que además queremos sentir que por fin hemos encontrado la solución, ¿no? Como el truco que aún desconocíamos. Pero ¿qué pasa? Que esos mensajes están construidos a propósito. O sea, si una persona o una cuenta de Instagram se pegase todos los días diciéndote hoy vamos a hablar por enésima vez de cómo hacer sentadilla y lo vamos a repetir durante meses, pues evidentemente nadie se quedaría a ver esto. Sin embargo, si alguien sale y te dice, tengo el truco que nadie te ha contado para construir, yo qué sé, un bíceps el triple de grande. Pues eso llama mucho la atención a tu cerebro, que además últimamente pues, está acostumbrado a esos inputs rápidos y dopaminérgicos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es querer cosas rápido y una paciencia muy baja. Y sí que es verdad que se pueden conseguir cambios rápidos, pero muchas veces estos cambios vienen a costa de restricciones imposibles de sostener a largo plazo y que muchas veces se llevan por delante a la salud. Pues, por ejemplo, un déficit muy restrictivo o hacer cosas como muy extremistas, ¿no? Entonces yo creo que un plazo de semanas y meses es imposible para construir algo que se mantenga en el tiempo. Al final, para construir un cuerpo fuerte, sostener un hábito, no sé, crear una empresa, pues necesitas tiempo y semanas y meses no son tiempo para eso. Y luego también creo que es un problema los referentes que consumimos, porque cada vez tenemos más gente con la que compararnos. O sea, ahora me puedo comparar con una persona que está en Argentina, cuando hace años no podía hacer esto, solo me podía comparar con mi vecino. Igual mi vecino era como una motivación para mí, pero ahora no ocurre esto. Ahora cualquier persona que yo veo en redes, aparte de que está filtrado por la mejor versión de lo que quiere mostrar, pues te puedes comparar con cualquier persona. Entonces, al final, creo que son problemas de poca paciencia y búsqueda de resultados rápidos, y esto hace pues, que tengamos expectativas irreales. Y sí que es verdad pues, que lo mismo,
Todo esto se disminuiría muchísimo con información de base y de calidad, porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo y los grandes principios del entrenamiento y la alimentación, pues ya no te crees cualquier papanatada y estás suficientemente ocupado en construir un cuerpo fuerte, la verdad. Claro, o sea, la paciencia es fundamental, ¿no? Es un proceso lento y creo que, a ver, esas comparaciones de las redes sociales, si quitamos lo fake y los filtros y el engaño, ¿no? Que por desgracia hay mucho, pero seguro que muchas mujeres ven tu físico y piensan, ostras, me gustaría estar como Laura, ¿no? Y que seas un referente en ese sentido. Entonces, la comparación creo que puede ser positiva si se usa como inspiración, como motivación, pero importante, sabiendo el trabajo que hay detrás, ¿no? Conociendo tu viaje de una década o casi, sí. Pero que nadie se asuste tampoco, porque en un año de entrenamiento bien programado se pueden lograr cambios muy claros, ¿no? Se dice esto de que sobreestimamos lo que podemos lograr en un mes, pero subestimamos lo que podemos conseguir en un año haciendo las cosas bien. Total, y evidentemente eso que has dicho de un año, sobre todo el primer año, fue lo que hablábamos antes de mi primer año de cambio, claro, en el que empecé a entrenar, es que cuando le metí la comida que necesitaba mi cuerpo y empecé a entrenar, el mayor cambio físico de toda mi historia fue ese, fue el principio. Y luego a partir de ahí, pues pules técnica, pules ejercicios, puedes levantar más cargas, pero el mayor cambio físico se ve al principio. ¿Qué pasa? Que cuando las personas pasan ya ese tramo es como más difícil mantenerse porque los cambios ya no son tan vistosos, ¿sabes? 100%. En el primer año se producen las llamadas ganancias del principiante, ¿no? Donde podemos dar un salto importante y después esas mejoras se ralentizan. Pero la parte positiva después es que es mucho más fácil mantener que ganar. O sea, al principio vas a tener que dedicar más tiempo a construir tu base, ¿no? A crear ese músculo nuevo, pero una vez que llegas a un nivel, oye, que te gusta, que te encuentras bien, que te ves bien, pues puedes mantener ese músculo y esa fuerza, pues quizás con la mitad de volumen de entrenamiento, con un par de sesiones a la semana, y puedes dedicar más tiempo a trabajar otras capacidades, a practicar un deporte o a lo que quieras, ¿no? O sea, no hay necesidad tampoco de seguir ganando músculo año tras año. Queremos simplemente tener un nivel adecuado, saludable, y con eso es suficiente, ¿no? De hecho, yo ahora mismo estoy en un punto de lesión en el que no estoy entrenando como entreno, y sí que es verdad que con menos volumen, con menos entrenamiento, el nivel de masa muscular es que es prácticamente el mismo. No necesitas tanto estímulo, ni siquiera yo antes hacía pues ciclos de déficit y superávit para construir músculo, ahora hago mantenimiento, y con ese mantenimiento es que tengo un físico muy estable, haga lo que haga, ¿sabes? Y afinando un poco más, ¿no? Lo que decíamos, puedes mantener con mucho menos volumen, pero sin bajar la intensidad. Porque si bajas la intensidad o el peso que levantas, ¿no? Me refiero a eso, o la dificultad de los ejercicios, si trabajas con el propio cuerpo, ahí sí vas a perder fuerza y músculo porque el cuerpo se adapta a la intensidad que le exijas, ¿no? O sea, por ejemplo, si entrenas con 100 kilos de sentadilla, pero pasas de hacer sentadilla 3 veces a la semana a una, pues vas a mantener mucho tiempo tu fuerza y tu músculo, pero si pasas a levantar 70 kilos, ahí sí va a haber una pérdida progresiva de fuerza, ¿no? Y quería preguntarte también por lo que genera más dudas al principio, que es cómo empezar, ¿no? ¿Cuántos días entreno? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué enfoque? Y obviamente esto va a depender de muchas cosas. Cada caso va a ser distinto, va a depender de los días que puedas entrenar, de tu condición física de partida, y ahí habláis bastante de esto en el libro. Pero así en general, ¿qué grandes consejos darías para empezar? Pues para empezar, el primer paso universal, partas del punto en el que partas, creo que es el aprendizaje siempre, y esto va de la mano un poco con el interés, porque al final pues te pueden decir cómo hacer las cosas, pero si no tienes ese interés por querer hacerlo, es muy difícil que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, al principio yo creo, una persona, por ejemplo, que nunca ha entrenado, no va a empezar a ir al gimnasio y va a entrenar de cero. Tiene que ir a aprender, tiene que dominar esos grandes patrones de movimiento que son la sentadilla, una bisagra de peso muerto, cómo se hacen los empujes, los tirones, dedicar tiempo a la técnica, a ver qué rangos de movimiento le permite hacer su cuerpo, ver hasta qué punto le deja ir su cuerpo y qué parte de la movilidad necesita mejorar antes de empezar a cargar peso, ¿no? Aquí ayuda mucho, por ejemplo, grabarse, familiarizarse con esos ejercicios. Incluso gente que empieza, ¿no? Que tiene movilidad limitada o cero control corporal, pues en ese momento no puede empezar a entrenar con peso. Tiene que primero familiarizarse con los ejercicios, incluso si
si tienes una movilidad tal que no puedes hacer esos ejercicios, están los profesionales de la salud para algo, para acompañarte en ese proceso, que te vean desde fuera y que te ayuden a mejorar esa forma de empezar a entrenar. Y luego, claro, cuando se empieza, pues puedes entrenar en máquinas o puedes empezar a entrenar con peso libre. ¿Qué pasa? Que si tienes desequilibrios, nunca has entrenado y demás, si empiezas a entrenar en máquinas, pues es probable que tengas la falsa sensación de meter un pasador y sentir que estás entrenando, pero a largo plazo eso también puede generar descompensaciones y falta de una movilidad completa, ¿no? Entonces, al final, abogamos por lo más efectivo a medio y largo plazo y sobre todo como por lo más parecido a nuestro día a día, ¿no? Que es trabajar con pesos libres, construir fuerza real y un cuerpo capaz, porque trabajar con peso libre al final pues te da estabilidad, movilidad, coordinación muscular, potencia, incluso a nivel de sistema nervioso es un trabajo brutal. Y luego, que es pues lo que decía, ¿no? La forma de transferir fuerza a actividades diarias. Y luego también importante la sobrecarga progresiva, el hecho de aumentar lo que decías antes, ¿no? Que siempre mejorar y también siempre entrenar a un nivel no de 100% de intensidad, no vas a trabajar siempre en tu máximo peso, pero sí que sea una intensidad tal que te permita pues, ir subiendo gradualmente de peso sin que el cuerpo nunca llegue a adaptarse, ¿no? Y a mí en este caso me viene muy bien el diario de seguimiento para apuntar todo lo que hago semanalmente, tanto las cargas que levanto como las repeticiones que hago y compararla con la semana anterior para que haya siempre pues, una mejora. Y lo mejor del enfoque de peso libre es que dejas de ver el cuerpo como piezas sueltas y empiezas a verlo como una unidad. Y esto a las personas que empiecen a entrenar con peso libre pues les va a dar una sensación de más control sobre el cuerpo y además es una sensación muy difícil de conseguir con otra forma de entrenar. Y luego lo que decías antes, que si quieren hacer accesorios, ok, pero que la base sea los ejercicios compuestos, los grandes patrones de movimiento. Y en este sentido, ¿crees que debe haber diferencias entre la programación o los entrenamientos de hombres y mujeres? ¿O tú, Yuri, entrenáis igual o distinto? Pues nosotros entrenamos exactamente igual. De hecho, yo te digo más, yo suelo meter más volumen que Uli. De hecho, hay evidencia de que en promedio las mujeres tienden a ser algo más resistentes a la fatiga y a recuperar antes. Sí. Y esto hace pues, que podamos tolerar más volumen e incluso en el mismo entrenamiento mantener un rendimiento un poco más constante entre series. Entonces, entrenamos igual con ejercicios compuestos. Para pierna hacemos sentadilla y peso muerto, para espalda dominadas y remos y luego para pecho y hombro pues preses, todo con barra libre. Y aquí es importante una cosa, porque muchas chicas me dicen, pues ¿cuánto peso llevas en peso muerto? Pero es importante que tengan en cuenta la fuerza relativa, ¿no? Porque muchas veces vemos el peso que levanta otra persona, pero es más importante verlo a nivel de fuerza relativa. Pues yo qué sé, si Uli levanta en peso muerto 150 kilos y pesa 74 kilos, vale, pues está levantando 2 veces su peso. O yo en peso muerto 105 kilos con mis 59 kilos, pues no sé, 1.8 mi peso, ¿sabes? Entonces, como que entrenamos igual, cada uno va progresando su fuerza relativa a su ritmo y sí que la diferencia viene pues, en la anatomía de cada uno, en la movilidad que cada uno tiene, las palancas. Por ejemplo, si nos ves a Uli y a mí hacer una sentadilla, pues Uli, por ejemplo, el pectoral lo tiene como mucho más inclinado que yo. Luego también los miedos de cada uno y lo que quieras priorizar. Yo, por ejemplo, aunque el entrenamiento sea el mismo, sí que es verdad que lo único que no hago, o sea, hacemos hipertrofia y fuerza, pero lo único que no entreno fuerza es el pecho, porque yo me operé el pecho y ahí sí que noto algo de molestias. Y, por ejemplo, en piernas sí que... Bueno, perdón, respecto al pecho, yo entreno menos el pecho y Uli, por ejemplo, a eso le mete más volumen, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, ¿no? De que la base es la misma, pero luego pues, puedes priorizar un poco más unos ejercicios u otros y en ese sentido pues yo le puedo meter un poco más de volumen a la pierna,
pero los días de entrenamiento y la distribución del entrenamiento y los básicos son los mismos. Así es, o sea, al final hay muchas más similitudes que diferencias, ¿no? La base debería ser la misma, pero después, como decía, me parece normal que un hombre quiera hacer algo más de énfasis en cuerpo superior y la mujer algo más en pierna o sobre todo en glúteo, ¿no? Y en este sentido, ¿alguna recomendación para trabajar mejor los glúteos? Pues ahí, que es un objetivo muy común en mujeres y es un objetivo perfecto, yo les diría que, pues, primero, no construyan glúteo a base de ejercicios aislados, que muchas chicas van al gimnasio solo a hacer glúteo, sino que se centren en construir un cuerpo fuerte y estético, ¿no? Con ejercicios compuestos, pues como puede ser con una sentadilla, con un peso muerto, pueden meter un hip thrust más enfocado al glúteo, que también es un movimiento libre, multiarticular. Y luego, si quieren, pues pueden hacer algún aislado de glúteo. También te digo, si entrenas la pierna como tienes que entrenarla, te van a quedar pocas ganas para hacer ejercicios aislados de glúteo. O sea, yo sería incapaz, cuando termino los entrenamientos de pierna, de hacer algún ejercicio aislado de glúteo, porque termino reventada. Entonces, si tú entrenas a un nivel de intensidad, a tus pesos casi máximos y a una fatiga tal como la que entrenamos, va a ser muy difícil que luego te queden ganas de hacer algo aislado. Sí, pero bueno, que es válido meter algo de aislamiento de glúteo al final del entrenamiento, ¿vale? Pero que no sea la base y que no vayas al gimnasio, como dices, a hacer el glúteo. Eso es. Bueno, estamos hablando del entrenamiento de fuerza, que es fundamental y que suele ser donde más carencias hay en el entrenamiento de las mujeres, aunque está cambiando ya, por suerte, pero no es lo único que hay que entrenar. Hay otras capacidades muy importantes, como la capacidad aeróbica, por supuesto. Cuéntanos un poco más, ¿qué otro tipo de actividades realizas y cómo las integras en tu rutina? Pues el entrenamiento base nuestro siempre es el entrenamiento de fuerza. Además, no lo he mencionado antes, pero siempre hacemos una mezcla de fuerza e hipertrofia. De hecho, el entrenamiento puro de fuerza, que es el entrenamiento en el que trabajas a bajas repeticiones y mucho peso, es el que realmente nos ha cambiado el físico y la forma de ver el entrenamiento. Lo quería comentar porque no lo hemos comentado y me parece importante, ¿no? Esos dos enfoques de fuerza e hipertrofia. Y aparte del entrenamiento de fuerza, pues el cardio lo metemos como complemento a la fuerza para mejorar la salud cardiovascular y rendimiento, y también por ser ágiles en diferentes disciplinas. Al final es algo que tú comentas mucho, ¿no? El tema del fitness global. Creo que es muy importante ser capaz de correr, nadar, bailar, saltar a la comba, sprintar y tener agilidad no solo en una disciplina, sino en muchas transversales, ¿no? Y también te digo, un entrenamiento de fuerza bien ejecutado te pone el corazón suficientemente a tope. Por ejemplo, en una hipertrofia de pierna, estás bajo tensión unos 40-60 segundos. Ahí el corazón va como loco. O sea, ahí también haces un trabajo cardiovascular intenso. Pero hablando del cardio como tal, hacemos, aparte de los días de entrenamiento de fuerza, un día de HIIT más enfocado a circuitos, pues por ejemplo mezclar bici, comba, correr, algo de boxeo y burpees, hacer circuitos de unos 6 minutos. O también aquí entraría el Hyrox. Y luego otro día más suave, pues puede ser una carrera, ruta en bici, algo más sostenido, pues de 1 hora más o menos. Y aunque el cardio es importante, creo que para nosotros, incluso por encima del cardio, estaría el movimiento diario. Porque al final, si entrenas 1 hora y el resto estás sentado, pues eres un sedentario que entrena, ¿no? Entonces, es importante, pues eso, aunque ya lo hemos oído mucho, el intentar alcanzar esos 10.000 pasos diarios o quedarte un poco alrededor. Nosotros tenemos un trabajo sedentario y lo que hacemos es, pues, antes de comer nos damos un paseo, o en los descansos de trabajo o llamadas, pues caminamos. Entre series en el gimnasio también caminamos. Y, por ejemplo, ahora nos hemos cambiado de gimnasio y el hecho de cambiar de entrenar debajo de casa a ir a un gimnasio que está a unos 15 minutos, pues añade unos 2.500 pasos al día. Entonces son como pequeñas estrategias que nos ayudan, pues eso, a estar todo el día activos. Y luego extras que nos gustan mucho y que creo que es muy importante conectar con lo que éramos, y es que en esta casa somos muy ancestrales y, por ejemplo, comemos y cenamos en el suelo, sentados en el suelo. De hecho, cuando viene gente a casa
a comer es un poco raro porque no tenemos las típicas sillas o la típica mesa, o comemos en bancos o sentados en el suelo, un poco abstracto. Luego, pues cuando nos despertamos, hacer un poco de movilidad, salimos a la terraza y con la luz natural, con el sol, pues intentar, no sé, conectar un poco con el cuerpo antes de sentarnos a trabajar. Y cuando estamos viendo una película, por ejemplo, pues estirar, coger un poco el rodillo. También tenemos una barra de dominadas y cuando pasas, pues igual te cuelgas o ahí incluso puedes hacer alguna dominada para esas chicas que quieren hacer dominadas. Y bueno, pues como introducir pequeñas cositas que hacen que el cuerpo sea funcional más allá del entrenamiento. Hablas de ese enfoque ancestral y una capacidad ancestral que hemos perdido es la de colgarnos, la de trepar, ¿no? Que ahora podemos simular con una barra de dominadas. Y me pasa con frecuencia cuando publico algunos estándares de fuerza que creo que casi todo el mundo debería intentar cumplir. Incluyo hacer 2 dominadas en el caso de las mujeres y aquí es donde se quejan la mayoría, ¿no? Que dicen que cumplen todo de fuerza, de cardio, de no sé qué, pero las dominadas se les resisten. ¿Qué consejo puedes dar a esas mujeres o cómo podrían planificarse para lograr su primera dominada? Te podría decir que esta es la pregunta que más se repite en mis redes sociales. Es que es verdad que llama mucho la atención cuando ves a una mujer hacer muchas dominadas y muchas veces pues me preguntan, ¿no? Es la pregunta que yo les hacía también a Uli y a sus amigos cuando empecé, que cómo hacían dominadas. Además, yo en ese momento me acuerdo que nunca había visto a una mujer hacer dominadas, entonces era como, yo quiero hacer algo que no he visto a las mujeres hacer. Y al final, parece básico, pero es práctica casi diaria y paciencia. Te cuento cómo empecé yo. Nunca toqué una máquina guiada. Desde el principio lo que hacía fue, pues al principio intentaba subir arriba como podía. Me acuerdo que Uli o sus amigos me ayudaban a quedarme arriba, como en agarre prono, y pues como un mono, te quedas arriba. Y al principio pues te mantienes 5 segundos, luego te puedes mantener 15 segundos, 30 segundos. Aquí pues puedes subir ayudado de un banco o de un cajón, o si hay alguien contigo pues te puede ayudar a quedarte arriba, ¿no? Y luego, sobre todo, una vez que ya no puedes quedarte más tiempo arriba, ir bajando y ese descenso que sea lento, que esa fase excéntrica sea lenta, que ahí se gana muchísima fuerza en ese retemblar de bajar. Y yo me pegué así pues mucho tiempo el manteniéndome arriba. Y una vez que ya veía que podía mantenerme arriba más de medio minuto, pues empecé a trabajar con gomas. Y básicamente empecé con la goma más gorda, que es la que más te ayuda a subir. Y me parece interesante la goma porque te hace sentir cómo se supone que se siente una dominada. Luego también ahí empiezas a ver cómo equilibrar tu core para subir, que es muy importante para hacer una dominada, y también puedes pulir la técnica con bastante ayuda de una goma gorda, ¿no? Entonces estás un tiempo trabajando con esa goma y poco a poco tú vas a ver que estás ganando fuerza en la espalda y que vas a poder ponerte gomas más finas que te van a ayudar menos. Entonces el segundo paso ese sería las gomas, y luego cuando ya estás con una goma fina haciendo pues tus 4 o 5 series de 12 repeticiones, 15 repeticiones, pues ya puedes empezar a probar a subir sin ayuda. Que esto no significa que vayas a poder subir, de hecho no vas a poder subir, pero si todos los días cuando vas a entrenar tú intentas esa sensación de intentar subir, al principio no vas a poder, pero llega un momento en el que si repites esto suficiente tiempo vas a poder hacerlo y te va a salir tu primera dominada. Y es romper esa barrera. Y de hecho, este proceso a mí me funcionó y en muchas chicas que conozco ha funcionado. De hecho, hay una vecina mía que tiene 50 años y hace un año no entrenaba, no hacía entrenamiento de fuerza, no iba al gimnasio, y tal cual ha hecho este proceso y después de un año está haciendo sus 6 dominadas libres. Y básicamente es eso, paciencia, tiempo y sobre todo intentar hacerlo no diariamente, pero sí casi a diario. Cuando vayas al gimnasio, que sea lo primero que hagas para aprovechar que tienes la máxima energía disponible. Y al final salen las dominadas. Y a mí me da mucho gusto cuando veo a las mujeres hacer dominadas. Que como decíamos antes, creo que produce mucha más satisfacción lograr tu primera dominada que alcanzar una métrica de peso arbitraria, ¿no? Y si el foco es hacerte más fuerte, hacer más dominadas, pues creo que la motivación también va a ser mayor. Que está muy bien, pero es un ejercicio en el que te puede picar mucho el orgullo, y a mí me pasó que por picarme el orgullo empecé a hacer, mi récord está en 26 dominadas,
pero fueron 26 dominadas a costa de una mala técnica y esto hace que luego pues tengas molestias. A mí me pasaba molestias en el pecho operado, que nunca había tenido molestias, o tirones en el trapecio. Entonces, como que cuidado, porque una vez que pasas ese límite mental de puedo hacer dominadas, se te puede ir un poco la pinza en cómo hacer dominadas. Todo llevado al extremo se convierte en lo opuesto, como decimos, ¿no? Y podemos complementar lo anterior con una técnica que me gusta mucho, que es la de Gris de Groove, que se refiere a que en vez de hacer mucho volumen de una vez, haces dosis pequeñas con más frecuencia. Y eso te permite, primero, no lesionarte o reducir el riesgo de lesión, y además que siempre practicas con el sistema nervioso fresco, ¿no? Sabemos que ayuda a cablear el movimiento. Y, por ejemplo, si pones, como hacéis vosotros, una barra de dominadas, quizás en el pasillo, pues cada vez que pases por ahí, o al menos 3-4 veces al día, pues haces una dominada. O si no puedes, pues te cuelgas 10 segundos, o saltas, aguantas como hacías tú y bajas despacio, y así poco a poco pues vamos a ir mejorando, ¿no? Mencionaste varias veces que tienes prótesis y por eso haces algunos ajustes al entrenamiento o entrenas menos pecho. Me comentabas el otro día que te frustraba pues, cuando te operaste, que no había nada de información en relación al entrenamiento. ¿Qué puedes aconsejar aquí desde tu experiencia pues, a las mujeres que se van a operar o que se han operado recientemente? Pues me parece muy importante esta pregunta porque yo me acuerdo que cuando me fui a operar busqué información y es que no había, y buscaba chicas y decía, igual está operada esta chica, a ver cómo entrena, pero nunca he encontrado a nadie hablando de esto respecto al entrenamiento de fuerza, y seguro que hay muchas chicas entrenando con las dudas que yo tenía. Mi mayor miedo en ese momento, yo me operé en junio de 2022, y en ese momento no era tanto cómo me va a quedar, sino no poder volver a entrenar nunca como entrenaba, porque yo en ese momento ya estaba muy fuerte, entrenaba 5 días a la semana, con altas cargas. En ese momento hacía 15 dominadas, por ejemplo. Yo tenía mucho miedo a no volver a poder colgarme de una barra después de todo lo que me había costado y también de todo lo que me daba mentalmente el entrenamiento, ¿no? Era como, qué miedo perder esto por algo estético. Entonces me operé y yo en ese momento pues yo soy muy fibrosa, en ese momento tenía un porcentaje de grasa bajo, tenía bastante masa muscular y me costó bastante recuperarme. La recuperación fue bastante más lenta de lo previsto, porque además yo tenía muy poco pecho, me operé por debajo del músculo, esto hacía que la zona tuviera mucha presión y la recuperación, pues los 2 primeros meses fueron básicamente de movilidad con bandas elásticas. Ahí podía meter algo de pierna, ¿ves? Ahí, por ejemplo, es bastante útil el tema de las máquinas porque aíslan 100% el movimiento. Ahí sí que las utilicé estratégicamente para entrenar algo de pierna porque al final la máquina aísla el movimiento. Entonces, tú puedes hacer una máquina, por ejemplo, de femoral sin implicar nada el pecho. No es lo mismo que una sentadilla o un peso muerto en el que necesitas tracciones y necesitas tirar de pectoral. Entonces, en ese momento empecé a meter algo de pierna los 2 primeros meses y sí que es verdad que me lo tomé pues como si fuese principiante. Empecé a pulir técnica con 0 peso, a controlar los movimientos, a intentar hacer rangos completos dentro de lo que mi pecho me permitía, pero todo sin peso. Y también en ese momento como que tienes que cambiar la mentalidad porque no es un momento de construir músculo, sino de recuperar una operación. Entonces, también la alimentación estaba enfocada a recuperar esa operación, ¿no? Pues aumentar un poco la ingesta de proteína y tener la energía suficiente como para recuperarme. No es un momento de hacer un déficit, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues paciencia. Y luego, poco a poco, fui reintroduciendo cargas. Me acuerdo que hasta quedarme colgada de la barra pasaron 4 o 5 meses. Y luego, hasta volver a hacer mi primera dominada, pasaron 13 meses. Entonces, para mí pues, fue un poco de calvario mental, pero también estuvo bien porque realmente ves que hay una progresión y aunque sea lenta, hay progresión. Y a día de hoy pues tengo 0 molestias, a no ser que haga los ejercicios con una técnica nefasta y horrible. Y el pecho, pues eso, no lo entreno como lo puede entrenar Uli, que hace fuerza e hipertrofia en el pecho, sino que igual es un poco de movilidad, hago de flexiones, pero no hago un entrenamiento enfocado al pecho.
O sea, ir entrenando alrededor de esa zona, ¿no? Con aumento gradual de cargas y sobre todo paciencia, que es algo que hemos repetido mucho. Bueno, Lau, llevamos una hora hablando y podríamos profundizar mucho más en nutrición, suplementación, etcétera, pero para eso está el libro, ¿no? Y me gustaría terminar ya preguntándote que si pudieras decirle algo a esa Laura de 19 años o a todas las chicas jóvenes y no tan jóvenes que se identifican con tu historia, ¿qué gran mensaje te gustaría compartir? Pues algo que de verdad me gustaría que se les quedase a la gente en la mente es que da igual el punto desde el que empieces, da igual si ahora estás perdido, si te sientes cansado, si estás en una mala época, si eres una persona pues, con predisposición a la ansiedad, si eres muy exigente con tu cuerpo, con la comida, da igual la situación en la que estés, porque siempre, o sea, si instauras el entrenamiento y el cuidarte como hábito, siempre te va a devolver una mejor versión de lo que eres ahora y siempre te va a dejar mejor de lo que empezaste. Y yo tuve miedos, muchos miedos, la verdad. Miedo a ver 1 kilo más en la báscula, miedo al espejo, miedo a la comida, casi me daba miedo hasta mi propio miedo. Y detrás de todo ese miedo en realidad estaba el desconocimiento. Por eso me gustaría que quien nos escuche se empodere de verdad y entienda cómo funciona su cuerpo, porque cuando no lo entiendes tomas malas decisiones desde el miedo y esto pues hace que te restringas, que te castigues, que sigues modas que no tienen sentido, que dependas de gurús y que toda la información que recibes desde fuera pues sea algo hostil, ¿no? Y luego lo más importante es que dejen de buscar atajos, que la vida no va de retos de 3 días, sino de forjar la salud con respeto y con conocimiento, que en esta cultura de la inmediatez no permitan que destruya su capacidad de esfuerzo, que sean realistas, que se conozcan más y que por favor dediquen tiempo a construir y a cuidar el sitio donde van a pasar el resto de su vida, que es su cuerpo. Totalmente. Pues genial, Lau. Vamos a cerrar con ese mensaje. Muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia y recuerdo a todo el mundo que encontrará mucho más en el libro Nacidos para estar fuertes. Un abrazo, Lau, y hablamos pronto. Chao, chao.